Hola, 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 mis queridísimos chismosos y chismosas. Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo, cotilleo y sobre todo, mucha información jugosa. La que les habla, su fiel servidora del chisme, está que no cabe en sí de la emoción. Estoy súper, hiper, mega emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque... Uf. La bomba que les traigo hoy es de aquellas que te hacen caer de la silla y pedir un desfibrilador. Prepárense para atar sus cinturones, ajustarse las pelucas si las tienen, claro, porque el drama, el amor, los diamantes brillantes como nunca, mis cielas, y los titulares explosivos están a punto de invadir sus pantallas y sus vidas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, nuestra queridísima Eda Yildiz, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento arrollador, su belleza que deslumbra al mismísimo sol y su innegable carisma, esa que la hace irresistible a la cámara, y a los hombres guiño, guiño. ¿Están listos, listísimos, preparadísimos para saber por qué estoy tan histérica, al borde del colapso nervioso hoy? Pues agárrense fuerte, mis chismosos, porque Hande Erçel anunció su boda. Y no solo eso, no, esto no se queda ahí. Lo hizo luciendo un diamante que, bueno, digamos que podría comprar una isla entera en las Maldivas, con todo y resort de 5 estrellas. Y sobrarían fondos para una flota de yates. ¡Ay, Dios mío! Necesito un poco de agua con azúcar y una dosis de valeriana. La noticia ha corrido como pólvora por todo Internet, incendiando las redes sociales y dejando a los fans en estado de shock, pero del bueno, Y obviamente su amiga y confidente y en mi imaginación, claro, yo, no podía jamás quedarme atrás sin traerles todos los detalles, los rumores más jugosos, las especulaciones más descabelladas y por supuesto mi humilde pero siempre acertada opinión sobre todo este asunto. Porque para eso estamos aquí, mis amores. Para analizar, diseccionar y, por qué no, fantasear con la vida de los famosos. Antes de que entremos en materia y desmenucemos cada milímetro de este notición digno de la realeza turca, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita, esa que los mantiene al tanto de todo el salseo, para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí les traigo el chisme más fresco, las noticias más impactantes y, sobre todo, mucha diversión. Así que ya saben, únanse a esta familia de chismosos que cada día somos más y más. Los quiero, mis chismosos. Son mi razón de ser. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia de la boda de Hande Erçel ha desatado una verdadera locura, un tsunami de comentarios y likes en las redes sociales. Desde que la actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram, esa foto que ya todos hemos visto hasta el cansancio y que vamos a seguir analizando hasta la saciedad, pero que vamos a analizar a profundidad, con lupa y microscopio. El mundo entero está hablando de lo mismo. Hande se casa. Hande le da el sí, quiero a la vida de casada. Hande se nos va del mercado, o eso parece. En la foto Hande aparece radiante con una sonrisa que ilumina más que el sol de Estambul reflejado en el Bósforo, y por supuesto, luciendo un anillo de compromiso que... Madre mía, Santísima Trinidad. Es un pedrusco. Un diamante gigante. Una joya que haría palidecer a la mismísima reina Isabel, aunque ya no esté entre nosotros. Un diamante que podría eclipsar la Torre Eiffel. Un diamante que debe tener su propio código postal. Pero, ¿quién es el afortunado? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que Google no para de responder. Durante mucho tiempo Hande ha mantenido su vida amorosa bastante discreta, lo que obviamente ha alimentado todo tipo de rumores y especulaciones. Ya saben cómo somos los chismosos. Un simple cruce de miradas se convierte en un romance secreto. Recordemos su relación con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Senkal Kapm, Love is in the air. ¡Ay, Kerem, mi Kerem! Esa relación fue un verdadero cuento de hadas para muchos fans, una historia de amor sacada de la pantalla a la vida real. Pero como todo cuento de hadas, o casi todos, llegó a su fin. Sniff. Después de la ruptura con Kerem, Hande fue vinculada sentimentalmente con varios nombres, algunos más creíbles que otros. Se habló de empresarios, deportistas, incluso de un famoso chef con estrellas Michelin. Pero hasta ahora, nada se había confirmado. Hasta ahora, que parece que Hande ha encontrado finalmente a su príncipe azul, o mejor dicho, a su sultán de diamantes, al hombre que le hará probar las mieles del matrimonio. El hombre que ha robado el corazón de Hande Erçel es... Atención, redoble de tambores digno de una orquesta sinfónica. Hakan Sabank. Sí, mis chismosos, Hakan Sabank. El heredero de la poderosa familia Sabank, una de las más ricas e influyentes de Turquía. Una dinastía, vamos.
Hakan Saban, que es conocido por su discreción hasta ahora, su elegancia innata, debe tener un pacto con el diablo para verse siempre impecable, y bueno por ser increíblemente apuesto, y con un aire de misterio que nos encanta. La relación entre Hande y Hakan ha sido objeto de numerosos rumores durante meses. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Fotos robadas en restaurantes exclusivos de Estambul, escapadas románticas a la Riviera Francesa, hasta un viaje en yate por el Mediterráneo. Todo un despliegue de lujo y romanticismo. Pero ninguno de los dos había confirmado oficialmente su romance. Hasta ahora, que este anillo de compromiso habla por sí solo. Grita a los cuatro vientos, Hande y Hakan se casan. Ahora, vamos a hablar del anillo. ¡Ay, el anillo! ¡Qué joya! ¡Qué derroche de brillo y elegancia! Los expertos joyeros ya han empezado a analizar la pieza, como si fuera un tesoro arqueológico, y las primeras estimaciones hablan de un diamante de varios quilates, pero varios, con un corte impecable, la perfección personificada. Y una pureza excepcional, libre de cualquier imperfección, como el alma de Hande. Se dice que el anillo podría costar una verdadera fortuna, algo así como varios millones de dólares. Una locura. Una obscenidad. Una joya que podría alimentar a un país entero. Pero oye, cada quien gasta su dinero como quiere, ¿no? Pero más allá del precio, que es estratosférico, lo que realmente importa es el significado detrás del anillo. Un anillo de compromiso es un símbolo de amor, de compromiso y de la promesa de un futuro juntos. Y al ver a Hande luciendo ese anillo con tanta felicidad, con esa sonrisa que le ilumina el rostro, es evidente que está completamente enamorada. Irradia felicidad por los cuatro costados. Está viviendo un cuento de hadas moderno. Ahora bien, ¿cuándo será la boda? Esa es otra de las grandes preguntas que todos nos estamos haciendo. Hande y Hakan aún no han revelado la fecha exacta, nos tienen en vilo, mis amores, pero se especula que la boda podría celebrarse a finales de este año, o a principios del próximo. Justo a tiempo para las fiestas navideñas o para empezar el año con el pie derecho. Se rumorea que la ceremonia será por todo lo alto con invitados de todo el mundo, desde celebridades de Hollywood hasta miembros de la realeza europea, y una producción digna de un cuento de hadas. Un despliegue de glamour y elegancia sin precedentes. Algunos medios turcos incluso han adelantado que la boda podría celebrarse en un lujoso palacio a orillas del Bósforo, con vistas impresionantes y una atmósfera mágica. Un escenario de ensueño para un día inolvidable. Se habla de una fiesta que durará varios días, con diferentes eventos y celebraciones. Imagínense la magnitud del evento. Vestidos espectaculares, decoración deslumbrante, música en vivo con los artistas más cotizados del momento y por supuesto, mucha comida deliciosa. Un festín para los sentidos. Un verdadero derroche de lujo y opulencia. Pero más allá de la pompa y el glamour, lo que realmente importa es el amor entre Hande y Hakan. Se les ve muy enamorados y felices juntos, y eso es lo que realmente importa. Hande ha encontrado a su compañero de vida, a la persona con la que quiere compartir su futuro. Y eso es algo que merece ser celebrado. El amor siempre triunfa, mis chismosos. Y esta historia de amor tiene todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla. Claro, como en todo, siempre hay voces discordantes. Siempre hay aguafiestas, mis amores. Algunos detractores critican la relación entre Hande y Hakan, argumentando que es un romance por conveniencia o que Hande solo está interesada en el dinero de Hakan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! Pero yo sinceramente no creo en esas teorías. Creo que Hande es una mujer inteligente, talentosa y exitosa, que no necesita el dinero de nadie para ser feliz. Y creo que ha encontrado en Hakan a un hombre que la ama, la respeta y la valora por lo que es. El amor verdadero no tiene precio, mis chismosos. Además, seamos honestos, ¿quién no querría casarse con un hombre guapo, rico y encantador? Yo no le diría que no, risas. Pero en serio, creo que Hande y Hakan hacen una pareja preciosa y les deseo toda la felicidad del mundo. Que su amor sea eterno. Que su matrimonio sea un cuento de hadas hecho realidad. Y hablando de felicidad, no puedo evitar mencionar a Kerem Bürsin. ¿Qué estará pensando Kerem sobre todo esto? Esa es otra de las grandes interrogantes que rondan por mi cabeza. Sabemos que Kerem y Hande terminaron su relación hace algún tiempo, pero muchos fans aún tenían la esperanza de que volvieran a estar juntos. El famoso Te aman Ker sigue vivo en el corazón de muchos. Ahora, con el anuncio de la boda de Hande, esa esperanza se ha desvanecido por completo. Kerem aún no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, pero estoy segura de que debe estar sintiendo algo. Al fin y al cabo, fue una persona muy importante en su vida y compartieron momentos inolvidables juntos.
Un amor que nació en la pantalla y que conquistó al mundo. Espero que Kerem esté bien y que también encuentre la felicidad, ya sea con otra persona o solo consigo mismo. Él es un hombre talentoso y atractivo, y estoy segura de que tiene mucho que ofrecer. Kerem se merece lo mejor. Y seguro que pronto lo veremos triunfando en el amor. Volviendo a Hande y Hakan, estoy realmente emocionada por su futuro juntos. Creo que hacen una pareja increíble y estoy segura de que tendrán una vida llena de amor, felicidad y éxito. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y espero que nos compartan algunos detalles de su boda para poder seguir chismoseando. Queremos saber todo. Cada detalle. Desde el vestido de novia hasta el menú de la fiesta. Y hablando de chismosear, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Les gusta la pareja que hacen Hande y Hakan? ¿Creen que su relación durará para siempre? ¿Qué opinan del anillo de compromiso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre todo este drama. No se callen nada. Quiero saber qué piensan. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que esta es solo mi opinión personal. No pretendo tener la verdad absoluta y respeto todas las opiniones diferentes. Lo importante es que nos divirtamos y que chismoseemos con respeto y sin hacer daño a nadie. El chisme es un arte, mis chismosos, y hay que practicarlo con responsabilidad. Bueno, mis queridos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hoy hemos hablado de la bomba del momento, la boda de Hande Erçel. Hemos analizado la noticia, los rumores, las especulaciones y por supuesto el anillo de compromiso. Un anillo que es el sueño de cualquier mujer. En resumen, Hande Erçel se va a casar con Hakan Sabank, un heredero de una de las familias más ricas de Turquía. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y todo el mundo está hablando de lo mismo. La boda se espera que sea un evento por todo lo alto y el anillo de compromiso es una verdadera joya. Un diamante que brilla más que las estrellas. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes, y espero que me sigan acompañando en mis próximos vídeos. Son los mejores. Gracias por su apoyo incondicional. Y ahora sí, llegamos al final. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que sus opiniones son súper importantes para mí. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan, qué sienten, si están de acuerdo conmigo o no. Déjenme sus comentarios aquí abajo. No sean tímidos. Quiero saberlo todo. Su opinión es oro puro. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el chisme a todos los rincones del mundo. Me ayudan muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Son la mejor comunidad de chismosos del universo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de seguir chismoseando. Pero con respeto,